Buen día a toda la audiencia de Radio Pública. Con nuestro programa Análisis, Reflexión, Propuestas para una Sociedad Justa, les saluda esta mañana Susana Vilca y Mario Oanco. Hoy día vamos a tener, además de la coyuntura, tanto en el Perú como también regional en Latinoamérica, tendremos el Plan Nacional de Infraestructura. Bueno, para empezar, Mario, y sobre todo a todos nuestros radioescuchas, esta semana que pasó hemos tenido importantes fechas que hay que resaltarlo, y siendo yo minera, ingeniera de minas, quiero resaltar el día 5 de diciembre, ha sido el Día del Trabajador Minero. ¿Por qué recordar esta fecha? Yo creo que este sector minero ha hecho de que nuestra economía sea grande en cuanto a los ingresos que tiene de su actividad productiva. Hay más de 200.000 trabajadores en el sector, de los cuales el 6.9% son mujeres. Y eso, la verdad, para mí, y esto va creciendo, porque cuando yo egresé de la universidad y cuando teníamos los primeros empleos, veíamos que era mínimo. Es más, la mujer no podía entrar a la mina. Hoy ya tenemos, inclusive en cargos gerenciales, mujeres que van aumentando el porcentaje de participación de la mujer en el sector minero. Me alegra mucho porque esta actividad hace de que nuestra economía vaya creciendo cada vez más rumbo al desarrollo que tanto ansiamos. Al igual que la minería, como la agricultura y la pesca han sido actividades ancestrales, no solamente de esta época, sino de la época pre-inca, inca, colonial y republicana. Nuestros antepasados han elaborado joyas de oro, plata y rocas ornamentales que se exhiben en todos los museos del Perú, inclusive en algunos museos del mundo, como collares, vasijas de los antepasados, inclusive mostrándonos la riqueza de nuestra naturaleza que tiene el Perú. La minería representa más del 50% de las exportaciones. Esto coadyuva a la economía de nuestro país. Y bien, dicho esto, también queremos recordar que el día 5 ha sido el Día del Bombero Voluntario. El bombero voluntario con un trabajo rescatando vidas. Creo que esto es un trabajo encomiable que tenemos que reconocer todos. Nuestro saludo a ellos también, al igual que a los mineros en todo el Perú, nuestro saludo a los bomberos voluntarios, reconocidos por todos. Yo creo que es un trabajo de voluntad y también de amor al prójimo. Además, el día 6 de diciembre se ha celebrado también el Día de la Policía Nacional. Nuestro saludo igualmente a la Policía Nacional, que antes era diferenciado por Guardia Civil, la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana. Hoy es una sola y es la Policía Nacional. Y bien, ha habido algunos anuncios en esta semana, como el del turismo comunitario, el relanzamiento que se hizo a través del Ministerio del MINCETUR, de Comercio Exterior y Turismo, en la ciudad de Arequipa. Creo que este es un buen anuncio porque tenemos tanto que mostrar a los nuestros y también a los que vienen de fuera, a los turistas nacionales e internacionales, toda la potencialidad que hay en materia de turismo. Y el turismo comunitario, de manera muy especial para conocer las vivencias, las tradiciones, las costumbres de nuestros pueblos en todo el territorio nacional. Esto fue un buen anuncio que sinceramente lo tomé como un buen paso que se está dando, porque esto también trae ingresos cuando vienen más turistas o hay un movimiento de turismo.
Bien, dicho esto, saludamos a Juan Carlos también que se une La mesa. a esta mañana a la mesa para comentar todos los puntos de coyuntura a nivel nacional e internacional. Buenos días, Mario. Buen día, ingeniera Susana. Buen día, Carlos. Creo que ha manifestado muy importante un poco rememorar quizás la parte de la minería en el Perú. Como bien sabemos, este viene de años de ancestrales de nuestra historia nacional. Una cosa muy importante es en esta actividad la incorporación y la inclusión del sector femenino. En sus tiempos todavía se hablaba, yo recuerdo, incluso a muchas mujeres se les prohibía ingresar a una operación minera, ¿no? Y había cierta cultura que se creía que cuando entraba una mujer, bueno, no existía mayor producción. Hoy día más de aproximadamente 15.000 mujeres que ya trabajan, incluso muchos de ellos están incorporándose en la parte operativa, por ejemplo la operación de maquinarias, todo eso, que en buena parte ya no necesita una fuerza humana como ancestralmente requería quizás, ¿no? Entonces eso demandaba mayor obra o mayor demanda en el sector masculino, pero hoy día eso está cambiando y en buena hora, porque siempre una sociedad que se marca con una equidad en tanto en género, en estas oportunidades, la minería no debería también estar aislado o excepto de esta realidad, ¿no? Entonces yo creo que es bueno esta noticia, más de 200.000 trabajadores en el sector minero de manera directa, pero de manera indirecta, bueno, según estadística lo que señalan, bueno, por cada trabajador se multiplica 4 o 5 veces. Entonces estamos hablando más o menos de casi de 1.000.000 de trabajadores Estos son vinculados. los mineros formales, pero Sí. hablemos también de los que están en proceso de También, ¿no? formalización. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, Es creo. otro número que creo que se va a ver cuando se haga este censo del que hemos comentado la anterior vez. Entonces, yo creo que estas cifras van creciendo y sobre todo cuando la ocupación de la mujer, que quiero resaltar como dama, la ocupación de la mujer, por ejemplo, como operadores de grandes equipos, que hay veces de repente un varón mira el equipo y dice, ¿lo puedo hacer? Sí. Bueno, yo también, dice la mujer, y lo hizo, y lo está haciendo Sí. en operaciones mineras y con buenos resultados. Hay bastantes testimonios de ello. Ellas mismas se han encariñado con el trabajo y comparten la labor de madre de muchas de ellas, de su hogar, como también en el trabajo. De igual manera, para un poco ya pasarle la posta a Carlitos, en la Policía Nacional de Perú, también un sector en sus inicios también de servicios siempre estaba compuesto por los varones, ¿no? Pero ya muchos años atrás ya habían incorporándose a la mujer, creo que también es un buen papel, a lo menos en resultados hemos visto, de acuerdo a los índices de corrupción, creo que son las mujeres menos corrompibles, hablando, ¿no? En términos más reales, ¿no? Entonces también un buen trabajo digno que van desempeñando nuestras damas en todos los sectores, en el transporte, en seguridad, en todas las necesidades que demanda nuestro país, prácticamente en la parte de la inseguridad. Entonces saludamos también a nuestra Policía Nacional del Perú, siempre deseándoles que el avance de su trabajo cada vez que siempre se empeñe en una eficiencia mayor, porque tenemos índices de delincuencia que hoy día prácticamente campean nuestras calles. Entonces hay un trabajo inmenso con la sociedad más para restituir, ¿no? A una paz, a una tranquilidad a nuestros ciudadanos. De los bomberos voluntarios, también un sector, aunque voluntario, bueno, que hemos visto con nuestros mártires, muchos de ellos incluso con pérdidas humanas, como nuestros bomberos se entregan. También creo que en esta semana hemos visto una bonita iniciativa en la Municipalidad de San Isidro en la adquisición de un equipo de escalera mecánica inmensa, ¿no? Que puede, en este caso, ascender hasta 15 o 25 pisos, si bien no recuerdo. Lo que no teníamos. El incendio de las Malvinas, siempre me trae un recuerdo que dos jovencitos pedían un auxilio, un SOS, para que le asistan, pero a falta de equipos de este tipo de tecnologías que no teníamos, en su ha sido factor determinante quizá para que terminen así como cual, ¿no? Entonces, un saludo muy importante. Al igual en el turismo, también estamos avanzando. Hay una brecha inmensa para avanzar, ingeniero y Carlitos, en el turismo.
En el Perú todavía estamos en sus inicios. Hay algunos países que nos llevan delantera muchos, muchos años atrás, incluso con bondades menos que el Perú. En el Perú Eso es tenemos a Machu cierto. Picchu como bandera, pero aún tenemos inmensos recursos para ofrecer al mundo. Entonces yo creo que primeramente siempre una buena imagen de un país hay que mostrarlo. En ese oriente creo que deben trabajar nuestras autoridades y nuestros conciudadanos también, demostrar siempre sus bondades. Hoy día tenemos ya redes, un sistema de comunicación muy sofisticado, a lo menos con tecnologías nuevas. Entonces tenemos que aprovechar para mostrar una buena imagen a nuestro país, y cada vez año a año se vuelquen más turistas, y eso va a dejar incluso haciendo, quizás reduciendo prácticamente lo que son niveles de contaminación, porque entendemos la actividad turística como un sector que poco contamina, a lo menos, ¿no? Y sobre todo el comunitario. Así es, Ese es un, la vivencia, así nuestros es, campesinos, la nuestras vivencia culturas. de nuestros pueblos, sus costumbres, Así. es muy importante, y lo que se tiene también en esos territorios. Por ejemplo, el geoturismo, hablando de ello, cuando uno visita otros países, realmente muestran de repente lo que mejor tenemos nosotros, lo podríamos hacer mucho mejor que estos países. Y bueno, hay que trabajar en esa línea, y bueno, siempre hablando para que también las autoridades, siempre digo a las autoridades porque está en manos de ellos, hacer de que estas cosas crezcan para la mejoría de la economía de nuestro Perú. Juan Carlos. Muy buenos días, ingeniera, muy buenos días, Mario, a todo el público que ahora se enlaza a través de la red social y a través de Radio Pública. Y señalar, pues, no, justamente que sí es importante el turismo comunitario, en el sentido de que rescata y pone en valor los usos y costumbres de nuestros pueblos, porque lo expone al mundo y porque de alguna manera genera una renta directa hacia la comunidad, ¿no? Es necesario también que se apueste por este tipo de paquetes turísticos o de productos turísticos, dado que hoy en día la demanda del visitante, principalmente extranjero, se basa definitivamente sobre la experiencia, más que como antes era quizás el visitar un paquete, una ruta turística, ¿no? Hoy en día el ciudadano o el visitante extranjero, nacional, el turista, busca llevarse algo o rescatar algo de su visita, y por eso es que toma mucha presencia, mucho protagonismo el tema del turismo comunitario, ¿no? Llegar hacia una población, sumergirse en su quehacer diario, en sus tradiciones, convivir con ellos, rescatar sus tradiciones, su música, y aprender de todo ello para poder tomar esta experiencia. Y hay iniciativas, incluso como el tema del uso de aplicativos móviles como Airbnb, que es un aplicativo móvil donde ya hay experiencias en México, en República Dominicana, que ciudadanos de diferentes comunidades, sus usos y costumbres los promocionan a través del aplicativo móvil. El tema, por ejemplo, del tejido, ¿no? Las técnicas tradicionales del tejido lo promocionan a través del aplicativo móvil, y los turistas llegan hasta ese pueblo para aprender la técnica tradicional del tejido, llegan para hospedarse incluso, o sea, no solamente ya es un paquete de que te enseño o te muestro cómo es el tejido tradicional, sino que te ofrezco alimentación, estadía, transporte, y es un combo completo. Y al mismo tiempo que el artesano pone en valor y muestra su técnica tradicional. Entonces eso es una iniciativa. Las autoridades, como ustedes muy bien señalan, deben de apostar por este tipo de cambios, ¿no? Ya no quizás quedarnos en la promoción turística para la región o en el círculo interno, ¿no? Sino proyectarnos también al mundo, evaluar las estadísticas de las procedencias, de dónde proceden los turistas, por decir, que llegan al Cusco, de qué nacionalidades vienen, y hacia esas nacionalidades ir proyectando propuestas alternativas de paquetes turísticos, ya sean comunitarios, ya sean de aventura, patrimoniales, gastronómicos, etcétera. Yo creo que también en cuanto al trabajo de la Policía Nacional, es importante rescatar, quizás como tú señalabas, Mario, el rol de la mujer, pero más allá de ello también es importante decir que hay una agenda social que deberíamos de cumplir con ellos, y que es el tema primero de la capacitación. Hace unos días conversaba con un señor
un efectivo que es docente en la Escuela Técnica de Puente Piedra, y me señalaba pues que ellos, la escuela no les dota de municiones para que el efectivo en formación haga sus prácticas. Es como si no sé, pues al mecánico no le pusieras el torno o el laboratorio de torno para que haga ahí sus prácticas, ¿no? O como si al agrícola o al agrónomo no tuvieras un área reservada para que pueda hacer sus prácticas y conocer sus técnicas o mejorar sus procedimientos. Igual, o sea, la escuela técnica no les dota de municiones y son los alumnos los que deben de comprar las municiones, y eso, comprarlo en el mercado ya implica cierto riesgo, ¿no? Ciertas vulnerabilidades. Entonces está también el tema de la aportación a la AFP, donde ya el policía actualmente, a partir del año 2016, ya no aporta a la caja militar policial para su jubilación, sino que aporta directamente a una AFP. Y si un efectivo, Dios no quiera, sale un operativo y pierde la vida, teniendo un año de servicio, o sea, siempre y cuando hayas egresado desde el 2016, entras a servicio, ya no aportas a la caja militar, ahora aportas a la AFP. Los que trabajaron antes del 2016, ellos sí pertenecen al régimen tradicional. Pero aquellos policías que entraron en el 2016, si tuvieran un accidente y perdieran la vida, ellos van a recibir su acumulado de AFP. Su vida va a recibir el acumulado de su AFP. Antes no, con la caja militar policial, un efectivo que caía en acción recibía su pensión de por vida, así haya tenido un año de servicio. Entonces hay cuestiones que quizás la clase política tiene que reevaluar, ¿no? Tiene que reevaluar para ver, de dotarle de garantías a la Policía Nacional para que pueda tener mayor seguridad y enfrentar como debe ser quizás al crimen organizado, que cada vez es mucho más amenazante, ¿no? El tema de los bomberos, ingeniera, yo creo que también hay una agenda pendiente, hay algunos proyectos que en algún momento se pensaron dotar de infraestructura para las compañías de bomberos, y que ya pues en algunos lugares han quedado en abandono y han pasado creo que más de 10 años y ni siquiera las han renovado. No están renovando. Y no, en provincia más que todo no se ha renovado tampoco el parque automotor de los bomberos. Yo creo que en el caso de Chiclayo incluso los bomberos se encuentran próximos, la compañía de bomberos se encuentra próxima al mercado modelo, y el crecimiento ambulatorio es tan grande que cada vez que hay un incendio los bomberos no pueden ni salir para poder atender el incendio. Entonces hay un montón de cuestiones que debemos de ir ordenando y que nos deben de llamar a nosotros los comunicadores a poner en agenda, y a los políticos a reevaluar y a tomar mejores decisiones. Así es, yo creo que hay varios puntos que tenemos que hacer de que esto se escuche, esto lo tomen en cuenta, sobre todo los que van a ver estos puntos. El tema de las AFPs es un tema general, es un tema que creo que ahora los que van a estar en el Congreso tienen que tomar como uno de los puntos en agenda para los nuevos congresistas. Y bueno, yo creo que podemos hablar de cada punto extensamente, pero vamos a una pausa.
Y bueno, pasemos a nuestro tema central, que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En julio de este año se ha emitido el Decreto Supremo 238-2019 de Economía y Finanzas, justamente aprobando el Plan Nacional. Luego, en diciembre, se emitió también el Decreto de Urgencia 018-2019, que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Pero bien, revisando cuál era el objetivo de este Plan Nacional, es convertir al Perú en un país desarrollado, competitivo y sostenible. Requiere mejorar la calidad de vida de la población con visión social y descentralista. Y de ello se desprende los 52 proyectos que ha proyectado Economía y Finanzas y también el gobierno del Perú. Han tenido una colaboración del gobierno británico y también del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Además, han hecho todo un trabajo de varios meses y también en concordancia con 350 actores del sector público, del sector privado y también de la academia. Esto es muy interesante, o sea, ha habido un trabajo participativo para aterrizar en qué trabajos, qué proyectos se van a priorizar a nivel nacional. Y un poco haciendo memoria de los trabajos de investigación que se han hecho a nivel internacional, por ejemplo, cuando se ha concluido que 7 de los países en el mundo, de los países productores, exportadores, de 7, dentro de ellos Canadá, Sudáfrica, Australia, Chile, Colombia, México y Perú, de los 7, el Perú es el último, el 7º. O sea, hay una falta de todo lo que es, por ejemplo, en transportes nomás. Cuando hablamos de la parte de ferrocarriles, estamos en último lugar. Lo mismo en lo que es la aviación. O sea, nos faltan más aeropuertos, nos falta la infraestructura de ferrocarriles, estamos muy bajos en carretera, estamos regular en la parte marítima, o sea, todos estos puntos nos hacen pensar de que sí, efectivamente, el Plan Nacional ha sido diseñado para que se hagan el desarrollo de estos proyectos. Y revisando un poco, no solamente transportes está dentro de lo que es la infraestructura, sino también la parte de comunicaciones, de riego, electricidad, agua, saneamiento, salud, educación, entre otros. Pero lo más principal y lo más grande es en transportes. Luego viene saneamiento, luego salud, luego telecomunicaciones, el hidráulico, el agua. O sea, todas estas infraestructuras que son principales han sido priorizados por el gobierno nacional. Y me dio gusto, mucho gusto cuando escuché el lanzamiento de todos estos proyectos, inclusive ya en una coyuntura donde se ve que se ha intervenido a todo lo que es este tema de la corrupción, justamente en temas de trabajos de empresas constructoras, pero rescatemos a nuestras empresas que están limpias y que tienen que tener la oportunidad de participar en estos trabajos que ya se han anunciado. Muchos de ellos ya tienen un avance y se va a continuar y se va a completar. Sin embargo, hay otros también que son nuevos y se va a desarrollar este tipo de trabajos. Los montos son altos, altísimos. Una primera etapa, por ejemplo, de 177.367 millones de soles. O sea, con referente al presupuesto del próximo año, 2020.
Sin embargo, la brecha de infraestructura tiene un monto que es 363.452 millones. Son cifras grandes, sin embargo, yo creo que se ha tomado el toro por las astas y se va a avanzar en estos temas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajos que se van a hacer en diferentes regiones. Pero vayamos avanzando, Mario. A ver, creo que es el inmenso el desafío, porque de acuerdo a lo que se ha proyectado en el plan multianual para 2020-2023, necesitamos crecer cada año un margen de 3 o 3 más por ciento en nuestro PBI. Y eso no viene gratis, pues, ¿no? Necesitamos para eso una infraestructura que acompañe a todo este crecimiento, por lo menos en el sector productivo. Como has manifestado, ingeniera, tenemos un margen deficitario inmenso, lo que es en el transporte. Nuestras carreteras han sido construidas viendo quizás para unir pueblos, poblaciones, no unen centros de producción, ¿no? Tenemos una brecha inmensa, por ejemplo, en el sector ferrocarrilero. Arrastramos obras que hace decenas de años todavía en gobiernos anteriores que se han construido y no se ha renovado. Tenemos solamente un trencito en el sur que transporta desde Mollendo, Arequipa, Puno, Cusco, ahí queda. El tren aquí al centro de Lima y termina en Huancayo. Y con eso no podemos soñar o pensar en crecer económicamente, porque no solamente se trata de trasladar humanos, como reitero, sino centros de producción, generar economía. Comparamos, por ejemplo, nosotros tenemos inmensos colchones productivas que pueden dinamizar economías en distintas partes del país, pero no tenemos carreteras. Como no tenemos carreteras, en términos de competitividad perdemos. Por ejemplo, para trasladar papa desde Andahuaylas a Lima o a la costa, ¿no? Es más caro que traer que en barco desde papa de Holanda. Entonces ahí perdemos, o sea, el campesino, nuestros trabajadores, nuestros productores pierden. ¿Por qué? Porque en este tipo de negocios siempre los países que tienen, por ejemplo, en este sistema de comunicación que son ejes o los denominados hub, siempre van a tener ventaja, a lo menos en términos de costos, ¿no? Porque van a reducir los costos de producción y de comercialización. Entonces, en términos de competitividad, siempre vamos a perder. Además que nosotros somos un país del hemisferio sur, no estamos conectados con grandes mercados como Estados Unidos, como Europa o Asia, ¿no? Estamos muy lejos en términos geográficos. Entonces, pero sí necesitamos prioritariamente de que este sector de infraestructura, que es uno de los de las líneas de acción, de los 9 que se ha diseñado dentro de lo que es el plan de competitividad y productividad, ¿no? Y eso demanda dinero. En esta primera fase, como la ingeniera ya reiteró, creo que dentro de los 363.000 millones de soles que va a demandar todo este trabajo para ejecutar estas obras, se ha adelantado ya prácticamente está en camino, con una inversión de 100.000 millones de soles, 52 obras, si bien recuerdo, y muchos de ellos ya en su etapa ya de ejecución, ¿no? 24 proyectos ya están en marcha. Y el problema es aquí también nuestro sistema de contrataciones. Hemos tenido un sistema de contratación, los APPs, que hasta el momento, desde 2008, hemos cambiado 3 leyes. Pero en términos de eficiencia no hemos mejorado, y la mejor muestra que nos revela estos hechos de corrupción del lavajato, por ejemplo, muchos de ellos son contratos APPs, se han entregado carreteras, se han entregado, por ejemplo, el gasoducto, se han entregado muchas obras o muchos proyectos a través de ese sistema de contrataciones, pero en términos de eficiencia no hemos tenido buenos resultados. Muchos de ellos han encontrado con coimas adicionales, han duplicado, por ejemplo, los costos de construcción, triplicado en algunos casos. Las tarifas no se condicen en términos sociales, por ejemplo, con los beneficios de la población. Entonces yo creo que hay un inmenso desafío que naturalmente tenemos que sopesarlo, y nuestras autoridades creo que deben poner la talla para que definitivamente se construyan y se afiancen estas obras. Y en buena hora, ¿no? Para mejorar nuestra productividad, lo menos. Juan Carlos. Sí, bueno, un plan de alguna manera como que nos hace articular y genera un orden en cuanto a la inversión, ¿no? Yo creo también que bajo la visión del gobierno, un plan o este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad nos da una dirección y permeabiliza el ingreso de la posible corrupción. Porque antes, como señalaba Mario, se hacían las obras
solamente para el aplauso, ¿no? Muchos políticos decían, si yo gano, les voy a hacer un puente, y la gente le decía, pero señor ingeniero, en el pueblo no hay río, no importa, les hago el río. Entonces había ese tipo de política y de trabajo no planificado, incierto, y que de alguna manera pues ha generado o ha propiciado situaciones como la de San José de Sisa. Mira, esta carretera que en un primer momento fue muy aplaudida durante la gestión del ex gobernador regional César Villanueva, y que se le catalogó como un proyecto importante, y que sin embargo hoy vemos que se desmorona porque definitivamente pues no se construyó bajo criterios técnicos adecuados. Con calidad. Y también, exacto, y también esta semana se denunció la situación del hospital de Tarapoto en la región San Martín, donde no hay también condiciones, los equipos están obsoletos, los equipos médicos obsoletos, y de alguna manera nos conlleva un hospital que debió de construirse en el 2013, ha terminado inaugurándose en el 2019. Entonces, ese desorden, como que el plan lo viene a reprogramar, a replantear. Existen proyectos importantes, yo creo que los sectores o el sector más demandante es el transporte y comunicaciones. Tenemos un déficit en el sector aeronáutico, y arrastramos el problema de la decisión política del gobierno de Alan García de haber vendido el aeródromo de Coyique, ¿no? Donde ya no tenemos un centro donde podamos formar a los aviadores comerciales del país. Entonces hay un problema ahí. Creo que desde la infraestructura para formación de pilotos, la infraestructura aeroportuaria, que ahora ya se habla de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, y también el protagonismo que debemos de tomar en cuanto a la costa del Pacífico con mejores puertos, porque ya no es una cuestión solamente de dotarle de un puerto al Perú, sino de pensar en un protagonismo a nivel del continente del hemisferio sur, ¿no? A nivel de Sudamérica. Tenemos competidores como Guayaquil, competidores en Valparaíso, ¿no? En Santiago, y de alguna manera eso también demanda que el Perú geopolíticamente replantee, ¿no? Y estratégicamente invierta en mejores puertos para poder recobrar el protagonismo hacia lo que es proyectos tipo el Asia-Pacífico, y proyectarnos a otros mercados. Así es, Juan Carlos. Hay un modelo, digamos, o un ejemplo en materia de infraestructura, es este tema de la infraestructura para los Juegos Panamericanos. Se ha dicho que se ha hecho en menor tiempo y se ha ahorrado en costos y se han logrado los resultados. Creo que ejemplos como estos sí se pueden. Y para decir sí se pueden, yo creo que allí, cuando hablamos del gobierno regional, del gobierno local, creo que hace falta, y eso desde hace muchos años atrás, falta el impulso desde Economía y Finanzas, porque muchas veces los presupuestos, por ejemplo, salen muy atrasados, ¿no es cierto?, los planteados para el año, y corren y ya tienen que devolver, y no hay en realidad ejecución de gastos. Entonces son bajos los gastos y no se ejecutan las obras de infraestructura. Saliendo de ese modelo, creo que es interesante mencionar, hay especialistas que comparaban, porque este modelo denominado en sus siglas como NED en inglés, ¿no? Que es como un contrato, ¿no? Por avance, ¿no? Son nuevos contratos de ingeniería, más o menos denominados, que se ha desarrollado bastante en Reino Unido. Efectivamente han sido más funcionales en estos panamericanos. Nosotros teníamos un rezago en lo que son los plazos, ¿no? Muchos de los agoreros, pesimistas incluso, decían que no iban a terminar y los panamericanos eran un fracaso, ¿no? Pero en los resultados creo que ha salido bien, se han terminado las obras y muchos de ellos incluso con buena calidad y con eficiencia.
Este modelo funcionó porque es un modelo innovador que todavía no hemos adoptado, por ejemplo, en nuestra regulación, pero sí nos permite hacer este tipo de contrataciones al Estado, por lo menos para salir a estas coyunturas. Lo que se puede quizás en el término es implementar. ¿Qué hace distinto esto? Porque como la ingeniera manifestó, el contrato, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, es un modelo, por un lado, castiga siempre al contratista. Por eso el contratista, como se ve castigado, arrinconado, entonces va a querer siempre una brecha más abierta, un mayor espacio en sus riesgos, por ejemplo, que se reconozca. Y entonces hay un contrapeso desigual en las partes. Entonces el interés del empresario es no perder ni un sol. Lo primero que quiere asegurar es el retorno de sus inversiones. Quiere asegurarse una garantía que en primero recuperar y después que le genere una renta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un contrato cerrado, en primer lugar no te permite, por ejemplo, modificar, como en comparación de los contratos del NET, sí te permiten. Porque el otro dice, por ejemplo, si me construyes a veces en la ejecución, la parte civil, te puede aparecer un pared de ladrillo. Pero en el momento cuando uno se pone en ejecución, dice, señor, no le va a servir un muro de ladrillo, tiene que ser un concreto armado con fierro. Entonces, en ese momento, en este contrato no vas a poder corregirlo, te va a demandar una demanda y eso va a necesitar de un estudio de aprobación. O sea, en términos de plazo, todo te va a generar costos en tiempo, plazo, dinero y atrasos. Ese modelo de contrato no, se acompaña y en el mismo el Estado se replantea y van solucionando, van sumando los plazos, no se cortan, no se paralizan las obras, entonces se afianza. Pero ¿qué tan preparados estamos? Estamos preparados, tenemos un suficiente, por ejemplo, técnicos en la talla, por ejemplo, de estas tecnologías nuevas que normalmente ya las construcciones que manejan. Tenemos el sector público como institución, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas que puede acompañar. Nosotros conocemos que es un ente eminentemente burocrático. Más costo a veces a los alcaldes que nos generan en tiempos de plazo son los trámites, las acciones. ¿Cuánto tiempo, ingeniera, evolucionan las obras? Son años y años y años y años, 15, 20, 30 años. Hay obras que si vienen, siguen en el Ministerio de Economía y Finanzas, sin encontrar una meta, un resultado para que se puedan ejecutar. Entonces yo creo que es inmenso la tarea que nos toca salir de esto y ojalá como estas obras innovadoras que nos pueden ayudar a mejorar y avanzar, ¿no? A lo menos en la parte de déficit, nuestra brecha deficitaria en lo que es en la infraestructura. Sí, yo creo que estos temas deben hacer que apuntemos también a otros proyectos que vienen más adelante. Solamente desarrollando todo lo que es la infraestructura vamos a poder desarrollarnos para la parte productiva, también para el bienestar social de los ciudadanos peruanos. Yo quiero resaltar que de los 52 proyectos que se han listado, resaltar para Puno 4 de los proyectos tan ansiados y tan esperados y que siempre se han ido dando vueltas y vueltas. Creo que ha sido un buen anuncio para Puno, Juliaca, por ejemplo, y otras poblaciones de Puno. Sabemos que Puno tiene los habitantes que es la mitad de Juliaca. Y cuando hablamos de obras de saneamiento, de agua potable, cuando hablamos de obras ambientales y también de energía, justamente tocamos estos 4 proyectos muy importantes para el departamento de Puno. El primero es el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Puno y Juliaca. Ustedes saben, Mario o Juan Carlos, que Puno, por ejemplo, tiene agua potable solamente 10 horas y Juliaca tiene entre 4 a 7 horas por día. Esto es en temas de salud, en salubridad. Creo que esto ha sido siempre el reclamo de los pobladores de estas ciudades. Finalmente vamos a tener estos presupuestos, estos proyectos que deben marchar y salir para adelante porque va a haber conexiones de agua, conexiones de alcantarillado que hacen falta y son miles, no es una cifra mínima, sino son miles cuando hablamos de estas conexiones. El otro tema es el Petar Titicaca, la planta de tratamiento de aguas residuales complementaria a los proyectos que hemos anunciado en el primer punto.
Este es otro proyecto que también Puno ha estado esperando y que por fin se va a hacer realidad. Me alegra como puneña tener que repasar y repetir lo que ya el gobierno ha anunciado. Asimismo, la ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos. Esto ha sido un gran problema en Puno y también en Juliaca. Ahora ya vamos a tener este proyecto que va a ser, o sea, con los presupuestos que se han destinado, va a ser ya no un problema de siempre, sino vamos a salir de estos problemas. Y el cuarto es la ampliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Juliaca y adecuado servicio de disposición final de los residuos sólidos. Otro de los proyectos, ingeniera, es la masificación del gas, ¿no? Que también incluye a Puno y a la zona sur del país, ¿no? Yo creo que es importante mencionar porque hay esa intención y que lo pone en cartera un presupuesto de inversión en la región Puno. Yo creo que sí, así como para Puno y todo el sur se han destinado un buen presupuesto para la zona central del Perú, ha sido el mayor número en cifras de presupuesto, y también para la zona norte. Creo que hay como estos importantes proyectos que van a ser realizados y esperemos que todos se cumplan. Y me olvidaba de anunciar también la central hidroeléctrica Sangabán 3, que es otro de los temas en materia energética que Puno ha estado esperando. Son cifras que realmente hay que quitarnos el sombrero para decir que esta vez sí se haga y se ejecute estos proyectos, Mario. Sí, pues estamos hablando por lo menos casi a 4.000 millones de soles que demandaría todas estas obras. Importantísimo porque conocemos, por ejemplo, el PETAR en Puno. Son años y años que el pueblo viene luchando, ingeniera, usted recordará, desde 2006 todavía ya se encaminaba, pero no se ha realizado. Lógicamente había una serie de problemas, pero esperamos que esta vez haya una realidad. La situación de electricidad también es una necesidad prioritaria. En el Perú hemos tenido, si bien es cierto, algún avance en lo que es la producción de energía, pero este ha sido de manera más cerrada. Nos hemos volcado a implementar, por ejemplo, las termoeléctricas generadas a gas natural y hemos un poco dejado de desarrollar lo que son las hidroeléctricas. Recursos hídricos, nosotros tenemos ríos, no hemos sabido utilizar ni afianzar y hoy día nos están pasando la factura. Hemos construido en hilo dos centrales termoeléctricas de sistema dual en base a diésel y gas natural. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como se ha caído el gasoducto del sur, hoy día prácticamente está abandonado la obra y no tiene una ruta clara cuál va a ser en el futuro el destino de esta obra. Pero sin embargo, esta central hidroeléctrica paralizado, que no trabaja y nosotros tenemos que pagar porque los sistemas de contratos que se han firmado nos obligan a nosotros remunerar. Esa es la garantía que el Estado. Entonces, si en horas punta, cuando entra en marcha, a veces hay demanda del sector eléctrico mayor, entonces entra a operar con diésel. Y como sabemos, diésel, ¿cuánto cuesta en comparación con el gas natural? Triplica el costo. Y entonces este tipo de obras no se puede repetir simplemente sin haber hecho, sin una planificación. O sea, el gasoducto del sur ha tenido serios problemas, ya está trayendo inmenso desafío en el sur. No sé cómo vamos a salir de este problema, porque en el primer momento no tenemos una obra construida a mitad con problemas con el Odebrecht. No hay una claridad cuál va a ser la ruta, si es judicial, se va a confiscar o ya se ha dado a lo menos en término el contrato por una causal que no está definida. Y lo otro es qué vamos a hacer con el gas, ¿no? El gas que siempre el sur, Cusco, Puno y las regiones del sur, desde el inicio han demandado que pueden ser beneficiados. Hoy día se intenta llevar en carritos de aquí de la planta de licuefacción de Pampa Melchorita, en carritos tipo heladeritos, que van a llevar al sur y al norte, ya están llevando, pero está subsidiándose, sus costos son inmensos.
Entonces yo creo que en términos de infraestructura, yo creo que también tenemos que ver esa realidad. Se planifiquen también de acuerdo a nuestra realidad muchas de las obras. No se improvisen solamente, a veces, como dice Carlitos, para aplausos. Llega a Toledo simplemente por lo que le aplauden. Bueno, mandó Alan García igual, le aplaudieron el gasoducto y no se fijó más atrás qué problemas había. Aplaudieron todos y se mandó con sus contratos. Los demás gobiernos siguieron igual y a los finales hemos llegado a esta realidad, ¿no? Pero finalmente tenemos el Plan Nacional de Infraestructura. Yo creo que eso hay que saludar. Ya era momento de que se trabaje sobre la base de un plan. De forma integral. Por supuesto, y mirando también las priorizaciones como se ha hecho en este caso. Y además con la participación de muchos sectores públicos y privados para aterrizar en una conclusión. Lo que nos queda como tarea quizás a los medios y a las autoridades, quizás estar vigilantes y a las autoridades que no hagamos que la burocracia frene el desarrollo, ¿no? Muchas veces la burocracia limeña, la burocracia en provincias, y muchas veces una burocracia condicionada o amañada por los brazos de la corrupción, tienden a ralentizar los proyectos que son de gran importancia para el país. Yo creo que también en cuanto al Plan Nacional de Infraestructuras, se habla de un presupuesto para modernizar o dar mantenimiento a los colegios, por decir, ¿no? A los colegios que son parte del Minedu. Pero también sería bueno ir pensando en el tiempo, quizás evaluar el modelo ecuatoriano, ¿no? Donde en Ecuador, en algún momento el gobierno de Rafael Correa señaló que estas escuelas, nosotros tenemos una escuelita por caserío, ¿no? Y en Ecuador era casi similar. Eso se hizo en algún momento por una cuestión geopolítica para darle presencia al Estado en las zonas de emergencia o zonas alejadas de territorio para hacerle frente a lo que era Sendero Luminoso y algunos brazos del MRTA. Sin embargo, hoy en día los tiempos han cambiado y en Ecuador se evaluó la década pasada de simplificar geopolíticamente algunas escuelitas de caserío y hacer grandes unidades escolares que las denominaron las escuelas del milenio. ¿Por qué? Porque una sola escuelita donde hay un profesor que le enseña, divide la pizarra en 4, en 6 y le enseña todos los grados, profesionalmente es denigrante, no es funcional. y pedagógicamente, como señala Mario, no es funcional. Entonces es momento de ir pensando ya en grandes unidades escolares y posiblemente el gasto de mantenimiento de escuelitas, en Ecuador le llamaban las escuelitas miseria, el gasto de mantenimiento en estas escuelas de caserío posiblemente vayan para subsidiar sistemas de transporte para trasladar a nuestros estudiantes hacia las grandes unidades escolares. Tenemos que ir pensando, los retos cada vez son más grandes, pero siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía, en la futura generación y en el desarrollo del país, que es lo más importante. Así es. Yo creo que hablando de esto, Juan Carlos, Mario, un poco dando una mirada a estos días y sobre todo en una etapa preelectoral, vemos la presencia de muchos jóvenes. Me alegra realmente que haya presencia de jóvenes en las listas como candidatos al Congreso de la República. He estado chequeando y viendo a través de las redes y también a través de conversaciones. Hay muchos jóvenes con ansias de cambiar la política peruana. Tus palabras finales, Mario. Yo creo que ya un poco saliendo del tema, creo que el papel del Congreso, que es el corto muy pequeño, 1 año y medio, ¿no? A mí me hubiera gustado elegir para 5 años, pero hemos llegado a esta realidad. Pero sin embargo, como has manifestado, hay figuras nuevas, a lo menos en esta fase de esta semana ya prácticamente las campañas han sido más activas y ya se vienen mostrando algunos nuevos elementos humanos que en la parte reflejan una innovación, o sea, gente joven, gente... quizá muchos de ellos están debutando en la política, como quien dice siempre el dicho, escobita nueva barre bien, ¿no? Yo creo que puede dar en algún resultado. ¿Qué esperamos en primer lugar? En primer lugar necesitamos congresistas que sean honestos. Con eso ya hemos avanzado bastante, ¿no? Porque un honesto siempre va a volcar a lo menos un punto de referencia para hacer por su pueblo cosas, por lo menos se va a referenciarse como una línea de trabajo dentro de la rectitud, y eso puede hacer bien al país. Lo otro es en su capacidad, quizás como falta de experiencia se nutre, pero se aprende. En el Congreso hay buenos elementos, hay asesores, hay también las rutas, no es un mundo complicado, ¿no?
Es cuestión de que uno cómo se organiza y cómo puede trabajar. Por eso siempre la operatividad de cada despacho es fundamental. Muchas veces ese tipo de despachos congresales en donde tú le das trabajito porque es tu amiguito, o porque tú le debías, o porque había algún pendiente, entonces eso no funciona, ¿no? Entonces mejor siempre todos los congresistas, una vez cuando lleguen, una vez cuando sean elegidos, muestren los mejores elementos por sus Un buen conocimientos, equipo. por un buen equipo, y le van a dar mejor resultado, a lo menos en este pequeño tiempo, porque no les van a dar tiempo para estar aprendiendo, entrenarse mucho, ¿no? Sino lo que la población va a exigir resultados, a lo menos para combatir la corrupción, porque ya estamos en esta ola, ¿no? En esta situación. Así es, Mario. Juan Bueno, Carlos, tus yo palabras quiero, finales. yo quiero agradecer al público que nos sigue. Bueno, también contestarle a nuestro amigo Carlos Durán Quirós. Si bien es cierto, Airbnb no es la única aplicación, hay un sinnúmero de aplicaciones que sirven para promocionar el turismo. Eh, Está Booking, está Airbnb, está el Trivago, ¿no? Que lo vemos por cómo se Así es. promociona. Entonces, Y otros también. despegar.com, hay un sinnúmero de aplicaciones, hay nuevas y hay muchas iniciativas que salen en nuestros países que podemos utilizar. Sin embargo, es necesario que evaluemos cuáles son los mejores canales de comunicación. Y en esa evaluación, en el momento, Airbnb es la que tiene cierto liderazgo, ¿no? Por eso es que se hablaba como referente. Quiero agradecer también la apertura que se da para emitir la opinión en este programa y de alguna manera también señalar que si bien es cierto, hay muchos jóvenes que están postulando, es importante que se rodeen del mejor equipo, como ustedes señalan, para poder obtener los mejores Un resultados. equipo con experiencia, digamos Así así. es. Siempre el equipo o quienes están detrás del político son quienes van a operativizar, ¿no? Van a canalizar y hacer efectivo el trabajo de nuestros representantes. Si vemos, como señalaba Mario, que a mi amigo al ahijado de mi compadre, ¿no? Y lo hago entrar a trabajar a veces ese voluntarismo, nos lleva al voluntarismo incompetente, ¿no? Eso no es bueno, eso no nos lleva a nada, quizás. Bueno, sí, y para cerrar, nuevamente recordar a los que nos están escuchando, el día 26 de enero, pues votemos a conciencia, pensando en nuestro país, pensando en nuestras futuras generaciones y en lo mejor que debe tener el Perú. Nuestro próximo programa tomará un tema muy interesante, el de la seguridad ciudadana. Este punto que lo vamos a tocar en el siguiente programa, espero que sea desarrollado para que también recojan, pensando en los cambios que debe haber desde el Congreso de la República y no solamente desde allá, sino del Ejecutivo. Agradecemos a todos los que nos han seguido en este programa y tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juan Muchas Carlos. gracias, ingeniera. Muchas gracias, Carlos.
¿no?